Una de las cosas que he venido advirtiendo desde el 7 de octubre del año pasado sobre el conflicto allí en Oriente, en la Franja, es sobre el verdadero objetivo de los señores hebreos. Y el verdadero objetivo es Cisjordania y Jerusalén. Lo de la Franja, para mí, fue una excusa para desestabilizar ese territorio y poder llevar a cabo esta ofensiva que tal parece que ha iniciado de manera definitiva. Y miremos de lo que estoy hablando, esta noticia que desde hace algunas horas ya comenzó todo esto que está sucediendo allí en Cisjordania, donde Israel lleva a cabo su mayor ofensiva militar en 2 décadas, allí en territorio de Cisjordania. Al menos 4 ciudades palestinas fueron objetivo de una enorme ofensiva de las fuerzas de seguridad de Israel en el territorio ocupado de Cisjordania. Recordemos que ese territorio fue ocupado desde 1967 de manera ilegal, porque es una ocupación que no se ha reconocido, y también la ocupación de Jerusalén Este, una ocupación que también es ilegal porque Jerusalén Este todavía sigue bajo el dominio de Cisjordania. Jerusalén Este, donde está la explanada de las mezquitas, que es donde ellos quieren reconstruir su tercer templo. Entonces se entiende por qué el interés de ellos en ocupar Cisjordania y el este de Jerusalén. Y aquí comenzó una ofensiva que podríamos interpretar como el inicio de esa ocupación final. Se informó que al menos 9 palestinos han fallecido desde que comenzaron las incursiones israelíes en la medianoche del martes de esta semana. Pero la cifra real podría ser mayor. Funcionarios palestinos dijeron anteriormente que al menos 11 personas habían fallecido desde que comenzó esta ofensiva. El operativo israelí tiene lugar simultáneamente en al menos 4 ciudades palestinas como Jenin, Tulkarem, Nablus y Tubas, que cubren gran parte del norte de Cisjordania. Israel dijo en un comunicado que se trata de una operación antiterrorista en Jenin y Tulkarem e indicó que 5 hombres armados murieron en ataques aéreos en las 2 ciudades y otros 4 murieron en el campamento de Farah, cerca de Tubas. Por su parte, el Ministerio de Salud palestino en Cisjordania dijo en un comunicado el miércoles que el ejército israelí estaba bloqueando el acceso de las ambulancias en hospitales, lo que constituye una flagrante violación del derecho humanitario. Bueno, ya esto lo han hecho allá en la Franja, así que es su modus operandi y lo van a repetir. Recordemos que también esto está antecedido por el cruce de bombardeos entre Israel y Hezbollah, allí en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, un conflicto que tuvo esa escalada que de momento pues se ha mantenido hasta ese punto, pero no descartemos una nueva escalada de violencia también en esa frontera. Y pidió a la comunidad internacional y a la Cruz Roja ayudar a proteger los hospitales de Jenin, Tulkarem y Tubas, hospitales que seguramente serán objetivo de este ejército para poder bloquear todas estas ayudas humanitarias. Se cree que la primera vez desde la segunda intifada, el levantamiento palestino que tuvo lugar entre el 2000 y 2005 en varias ciudades palestinas, son objetivo de incursiones militares simultáneas de Israel. Se informó que las principales carreteras de acceso a Jenin estaban cerradas y se habló de enfrentamientos armados en el campo de refugiados de la ciudad. Yolande Knell, corresponsal de la BBC en Medio Oriente, dice que hay informes de que las fuerzas israelíes entraron a un hospital de Jenin y bloquearon otros 2 hospitales en Tulkarem. Las incursiones militares israelíes en Nablus se centran, al parecer, en 2 campos de refugiados allí. En el campo de Farah, cerca de Tubas, los médicos dijeron que las ambulancias no podían llegar a los heridos después de un ataque con drones del ejército hebreo. Las fuerzas de defensa israelíes, los servicios de seguridad y la policía publicaron el miércoles una declaración conjunta sobre lo que denominaron una operación antiterrorista en Jenin y Tulkarem. Esa es la excusa para hacer esta operación, que están persiguiendo rebeldes insurgentes y con esa excusa entran a las ciudades donde hay civiles a hacer este tipo de operativos militares. ¿Cuál es el objetivo? Desalojar, desplazar, sacar de allí a esta gente.
que ahora ese objetivo lo vamos a ver claro en otra noticia. La declaración indicaba que 3 terroristas armados en Jenin, que representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad, murieron en uno de los ataques aéreos. Agregó que otros 2 hombres armados murieron en Jenin y Tulkarem y que los soldados israelíes desmantelaron explosivos que estaban colocados bajo las carreteras de la zona y que estaban destinados a ser detonados en ataques contra las fuerzas de seguridad. El comunicado también agregó que otros 4 hombres fallecieron en el campamento de Farah en ataques aéreos. Por su parte, la agencia de noticias Wafa, que es la agencia oficial de la Autoridad Nacional Palestina, informó que los soldados hebreos habían ingresado en hospitales obstaculizando el paso de ambulancias en un centro médico y estaban arrasando la infraestructura en esas 2 ciudades. El mismo modus operandi que han hecho allá en la franja, bombardeando los hospitales, campos de refugiados. Aquí también lo han hecho y lo seguirán haciendo si esta ofensiva continúa, que es lo más seguro. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó la respuesta cada vez más militar de las fuerzas de seguridad de Israel en la Cisjordania ocupada. También se denuncia que esta ofensiva militar en Cisjordania se está llevando a cabo de una manera que viola el derecho internacional y corre el riesgo de agravar aún más una situación ya explosiva. Pero ellos siempre hacen eso. Violar las leyes, los derechos internacionales es algo que hacen constantemente porque son los amos del mundo. La ONU sí se puede pronunciar, habrá países, presidentes que podrán protestar, pero aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que se van a detener? ¿Se han detenido desde el 7 de octubre, que esto ya va para un año? ¿Se han detenido desde 1948 en ocupar territorios y establecer sus objetivos de control de esa zona, de recuperar Jerusalén, reconstruir su templo, traer a su Mesías, controlar el mundo? ¿Se han detenido? Es la pregunta. ¿Se han detenido desde hace miles de años cuando los eligió su Dios y les ordenó que fueran a una tierra que Él les prometió que sería de ellos y que arrasaran con pueblos enteros? ¿Se detuvieron en ese entonces? Pues no lo han hecho, ¿no? Y tampoco se van a detener en el presente, ya que ellos saben que sus objetivos están muy cercanos. No se van a detener, no importa lo que diga la opinión internacional. La violencia entre las fuerzas de seguridad y los palestinos armados en Cisjordania no constituye un conflicto armado según el derecho internacional humanitario, afirma la declaración y añade que el uso de la fuerza en Cisjordania debe cumplir las normas de los derechos humanos. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmó que las FDI han estado operando con toda su fuerza desde anoche en los campos de refugiados de Jenin y Tulkarem para desmantelar las infraestructuras terroristas iraní islámicas establecidas allí. Eso es lo que ellos dicen, que hay estas infraestructuras de organizaciones islámicas escondidas en Cisjordania. Y quizás las haya, no vamos a decir que no, porque sabemos que estos 2 bandos se enfrentan, pero esa es la excusa de perseguir a esta gente para meterse ahí a las ciudades y desalojar y acabar con todo. Acusó a Irán, que respalda a los grupos armados como Hamas y la Yihad Islámica Palestina, de intentar abrir lo que llamó un nuevo frente contra Israel en Cisjordania. Entonces, aquí ya está el escenario perfecto para que el ejército de los hebreos vayan a Cisjordania y acaben con absolutamente todo. Bueno, acaben para ellos poder poseer, desplazar a la gente de allí. Ya tienen la excusa perfecta, aquí está. Se ha denunciado que desde Irán se está apoyando a estos grupos rebeldes islamistas, como ellos llaman, y se le acusa de abrir un nuevo frente contra Israel, ya no solo en la franja, ya no solo en el Líbano, ya no solo en Yemen, ya no solo en Irán, ahora es en Cisjordania. Entonces, ¿qué va a pasar? Israel se va a meter allí, bueno, se va a meter, no, ya están allí haciendo operaciones militares. Y el resultado de esto va a ser una ocupación progresiva y será al final total de Cisjordania. Ya lo intentaron en 1967 y dejaron ahí unas colonias ilegales, a pesar de que se dijo que este acto no fue reconocido, no se fueron de ahí y ahora lo van a intentar esta vez con más fuerza, pero con la diferencia que ahora tienen más respaldo internacional. Tienen Estados Unidos ahí detrás, la Unión Europea, que les aplauden todo lo que hacen. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Debemos enfrentar la amenaza de la misma manera que enfrentamos la infraestructura
terrorista allá en la franja, incluida la evacuación temporal de los residentes palestinos y todas las medidas que sean necesarias, añadió. Por su parte, la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina indicó que esta última escalada de violencia en Cisjordania, junto con el actual conflicto en Gaza, conducirá a resultados terribles y peligrosos por los que todos pagarán el precio. ¿Esto en qué va a parar? Bueno, en un conflicto mayor, un conflicto de dimensiones regionales primero, que ya pues se está calentando bastante allá en Oriente, y esto va a escalar a una dimensión mundial. Tercer conflicto bélico. Esta va a ser una de las heridas que va a quedar abierta para esa gran confrontación. Esto va a terminar en desplazamientos de millones de palestinos, ocupaciones de tierras, mucha más violencia y por supuesto ellos van a celebrar haber ganado los territorios que tanto desean, sobre todo Jerusalén. Nabil Abu Rudanek, portavoz de la presidencia, afirmó que la ofensiva israelí en Cisjordania era una continuación del conflicto global contra nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestros lugares sagrados. Ahí está. Al final, el trasfondo que tiene todo esto es un trasfondo religioso. Unos están peleando que esa tierra les pertenece, los palestinos, y los hebreos dicen que no, que eso es de ellos porque su Dios se los prometió. Ese es el trasfondo de todo esto. Agregó que las autoridades israelíes que ocupan Cisjordania son responsables de la escalada, al igual que Estados Unidos. Claro, ahí está detrás, ya que este último proporciona protección y apoyo a esta ocupación para que continúe un conflicto contra nuestro pueblo. El portavoz pidió a Estados Unidos que intervenga para detener la escalada que representa una amenaza para la estabilidad de la región y el mundo entero. Estados Unidos no va a intervenir. ¿Por qué? Porque ellos apoyan todo esto, ellos le celebran todo a Israel y es la alianza, ¿no?, del águila y el león. El león con alas de águila que habla la profecía de Daniel, esa bestia que se levanta al final del tiempo. Una unión poderosa para control global. Entonces, todo lo que hace este pueblo hebreo o este ejército está respaldado por la potencia, el imperio que manda en la actualidad. Hay apoyo económico, hay apoyo militar, hay apoyo diplomático y esto por supuesto que no lo van a parar. Hamás ha anunciado que al menos 10 de sus combatientes han muerto en la operación militar a gran escala de Israel en Cisjordania. Israel lanzó la ofensiva durante la noche atacando las ciudades de Jenin y Tulkarem, así como el campo de refugiados de Al-Farah. Israel dice que las redadas son la primera etapa de una operación aún mayor, destinada a prevenir ataques terroristas contra israelíes. Overnight, our IDF forces began this counter-terrorism operation in Jenin and Tulkarem. We are targeting armed terrorists from the air and the ground, dismantling explosives planted under the road and confiscating large quantities of weapons. Los funcionarios palestinos dicen que la ciudad de Jenin ha sido cerrada y su gobernador afirma que las fuerzas israelíes han bloqueado los puntos de entrada y salida y el acceso a los hospitales. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha interrumpido su visita a Arabia Saudí, donde se encontraba reunido con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y ha regresado a Cisjordania. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dice que la operación de Israel en Cisjordania corre el riesgo de empeorar la ya catastrófica situación en las zonas palestinas. Bueno, ahí vemos la situación y lo complicado de esto es que apenas es una primera etapa de esta operación, según el mismo país hebreo, ¿no? Según Israel, todos los 10 fallecidos eran milicianos. El portavoz del ejército israelí dijo que otros 5 sospechosos de vínculos milicianos fueron arrestados y que las redadas supusieron la primera etapa de una operación aún mayor. ¿Y esto qué significa, queridos amigos? Que esto va a escalar. Esto va a tomar una dimensión mucho mayor. Esto es lo que ellos querían. Ellos querían desestabilizar la región, querían crear ese enemigo, ¿no?, que estaba ya dentro de su mismo territorio, que son los grupos islámicos, que obviamente sí son enemigos, entre estos dos se enfrentan, pero utilizan esa excusa para sacar a una población civil que no tiene nada que ver con esto. Entonces hacen estos operativos para controlar definitivamente esa parte que aún no tienen bajo control completo, que es Cisjordania, porque necesitan Jerusalén. Siempre debemos recordar que el objetivo, el trasfondo de esto es milenario, religioso, profético. La ciudad de Jerusalén para ellos significa absolutamente todo.
porque fue el lugar elegido por su Dios para que ahí le construyeran el templo donde va a habitar él, donde va a venir su Mesías y donde se van a hacer los sacrificios. Porque esto es el todo, ¿no?, dentro de este conflicto. ¿Qué es lo que explica este conflicto? Eso que acabo de decir. Las intenciones fanáticas que ellos tienen de recobrar nuevamente el poder absoluto y el control absoluto de esta ciudad ancestral. La ciudad santa, entre comillas, de Jerusalén, que de santa no tiene absolutamente nada. Por su parte, los grupos milicianos palestinos dijeron que estaban intercambiando fuego con tropas israelíes. El gobernador de Jenin, Kamal Abu al-Rub, dijo en la radio palestina que las fuerzas israelíes habían rodeado la ciudad, bloqueando los puntos de entrada y salida de acceso a hospitales y destruyendo la infraestructura en el campamento. Y miren lo que dice por acá el señor Israel Katz. Estableció un paralelismo o unas comparaciones entre lo que están haciendo ahora en Cisjordania con lo de la franja y pidió medidas similares allí en Cisjordania. Es decir, lo que han hecho en la franja está pidiendo que se repita en Cisjordania. ¿Cómo les parece? Debemos enfrentarnos a la amenaza de la misma manera que enfrentamos la infraestructura terrorista allí en la franja, incluida la evacuación temporal de los residentes palestinos y cualquier medida que sea necesaria. Es un conflicto en todos los aspectos y debemos ganarlo. Esto lo escribió en su plataforma o en su cuenta de X. Ahí está claro el enfrentamiento y miren lo que dice por acá. Deben evacuar temporalmente a los residentes, que esa evacuación temporal es permanente. Es como para que no se escuche tan feo, ¿no? Lo que quieren es desplazar, sacar de ahí a las personas para que no les sigan molestando y ellos poder tener control absoluto de esa zona. Ahí se ven claras las intenciones que tienen ahora en Cisjordania. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante? Que ahora todo el conflicto o gran parte de todo el foco de atención va a ser Cisjordania. Es lo que están diciendo, que es el inicio apenas de una operación para perseguir a estos grupos enemigos islámicos y eso va a ser la excusa para toda la operación a gran escala que van a comenzar a hacer allí. Y esta operación obviamente ha sido con armamento pesado, como dice acá, con bombas. Ya entraron allí con sus carrotanques, con el brazo militar. Aquí están los carros militares. También han entrado ahí los famosos Merkabah, que son los carrotanques de Israel. Ese nombre muy característico de corrientes místicas, cabalísticas, que representa las naves de su Dios, ¿no? Las naves del conflicto. Recordemos que su Dios es el Dios de los ejércitos, por lo tanto tiene relación que a sus carrotanques le hayan colocado Merkabah, las naves de Dios. El ministro de Exteriores de Israel sugirió evacuar temporalmente Cisjordania para combatir a los enemigos en esa zona. Ya están comenzando a sacar a la gente con esa excusa. El ejército israelí informó sobre esa operación antiterrorista en el norte de ese territorio. Los múltiples ataques han cobrado la vida de al menos una decena de palestinos en diversas comunidades. Esto es lo que está pidiendo el señor Israel Katz, que haya evacuación. Aquí la pregunta es, ¿van a dejar que las personas salgan por donde quieran o los van a acorralar como han hecho allí en la franja? Que han taponado las fronteras incluso, han acabado con campos de refugiados, con colegios, con hospitales. ¿Van a hacer lo mismo ahí? Seguramente, porque este mismo señor está pidiendo que se tomen las mismas medidas de la franja, pero esta vez acá en Cisjordania. El ministro enfatizó que Irán está tratando de establecer un frente terrorista oriental contra Israel en Cisjordania, similar a los modelos de la Franja y Líbano, financiando y armando a los terroristas y contrabandeando armas avanzadas desde Jordania. Las operaciones israelíes actuales en las ciudades palestinas de Jenin, Tulkarem, Nablus y Tubas, las cuales cubren gran parte de Cisjordania, tienen como objetivo desmantelar estas estructuras enemigas vinculadas a Irán, según lo que informan medios internacionales. La amplia ofensiva simultánea que está llevando a cabo Israel es el inicio de una de las mayores operaciones en la tierra tomada desde la segunda intifada entre los años 2000 y 2005. Entonces veamos que esto es una operación grande. Esto no es como que, bueno, algo aislado. Fueron allá a hacer una operación, acabaron con 5 o 10 milicianos de estos y otra vez se devuelven para la franja a seguir el conflicto. No, esto acá inició para llevar a cabo una escalada mucho mayor. Y bueno, vemos que comenzaron con todo la situación en Cisjordania. También el señor Katz subrayó en sus declaraciones la gravedad de la situación y la urgencia de las medidas adoptadas.
destacando la necesidad de ganar este conflicto contra estos grupos enemigos con todos los recursos disponibles, es decir, van a bombardear con todo Cisjordania, no le quepa duda. La situación en Cisjordania y las tensiones en la región continúan siendo un punto de alta preocupación y monitorización constante por parte de las autoridades israelíes y la comunidad internacional. Por el lado de Estados Unidos, supuestamente sanciona la violencia en Cisjordania diciendo que ha decidido imponer nuevas sanciones por violencia contra civiles, por lo que está pasando allí, apuntando a un líder de seguridad de un asentamiento y a una organización acusada de respaldar a colonos radicales. Estas medidas fueron anunciadas por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien destacó el impacto negativo de las acciones extremistas de los colonos en la seguridad de Israel y las perspectivas de paz en la región. Bueno, medidas, pronunciamientos que hace Estados Unidos que no sirven para nada. Lo cierto, queridos amigos, es que las tensiones no, operativo militar, este operativo militar comenzó en Cisjordania y esto no va a parar. Va a incrementar, es solo la primera parte y aquí les estoy mostrando el mapa para que veamos por dónde está haciendo esta ofensiva, ¿no? Aquí está Israel, vemos acá, aquí está la franja, aquí está Jerusalén, que este es el objetivo final. Una vez acaben aquí con lo que están haciendo en Cisjordania, van a parar en Jerusalén. Lo decía al principio, ¿no? Yo vengo advirtiendo desde el 7 de octubre y no porque yo sea profeta, sino que conozco los planes de esta gente, sé lo que van a hacer, lo tienen allí en sus 24 actas de estos protocolos y ahí dicen sus objetivos, lo que van a hacer, cómo van a recuperar este territorio, necesitan ganar Jerusalén, quieren traer a su rey del mundo, o sea, simplemente están siguiendo el guión al pie de la letra. Entonces, quien conoce el mensaje profético, quien conoce los planes de ellos, se puede ubicar y sabe o puede anticiparse a los pasos que ellos van a dar. Aquí está Cisjordania, es esta parte oriental, esto por acá, donde voy moviendo el cursor. Aquí está la ciudad de Nablus, que es uno de los lugares del conflicto. Aquí está Jenin, que es otro de los lugares del conflicto. Y bueno, las otras ciudades también están por acá, pero la ofensiva principalmente es acá, en el norte, Jenin, Tubas, también está Tamun. Bueno, por acá es donde principalmente está la ofensiva. Toda esta zona, aquí cerca también a la frontera con el Líbano. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a controlar por acá, necesitan sacar la presencia palestina de aquí, necesitan limpiar toda esta zona, solidificar los asentamientos ilegales que ya tienen desde el año 67. Toda esta zona necesitan barrerla porque todo esto rodea, Cisjordania rodea a lo que es Jerusalén. Entonces Jerusalén, aquí está la mitad de Jerusalén, esta línea, aquí por donde voy moviendo este cursor, es como si fuese la frontera, ¿no? De este lado occidental pertenece a Israel y de este lado oriental pertenece a Cisjordania. Ya todo esto es Cisjordania. Y aquí está el monte del templo, que es el punto al final que ellos desean. Veámoslo aquí. Aquí está exactamente Dome of the Rock, el domo de la roca. Y aquí esto, aquí como esta línea amarilla, esto que se ve por acá es la frontera. Aquí está lo que divide Jerusalén. Todo esto pertenece de manera legal a los hebreos. Esta es Jerusalén occidental o la Nueva Jerusalén, como se conoce, porque es una extensión de esta ciudad construida pues más o menos en tiempos mucho más modernos, y esta es la Vieja Jerusalén, donde están los monumentos sagrados, donde están los restos arqueológicos de una ciudad que es milenaria. Y esta parte oriental está todavía bajo la autoridad de Cisjordania. Aquí está el Domo de la Roca, la famosa explanada de las mezquitas, que es lo que tanto árabes como hebreos están disputando, porque bueno, así los pusieron a pelear sus dioses. Entonces terminan en Cisjordania toda esta ocupación y luego el tercer y último paso es Jerusalén. Ese es mi análisis y lo que yo creo que ellos van a hacer. Es decir, en lo que va a terminar todo esto es obviamente en Jerusalén. Ya acabaron con la franja. Bueno, acabaron no, todavía eso continúa, pero ya hicieron lo que tenían que hacer. Ahora vienen por Cisjordania, toda esta zona de acá, y por último Jerusalén. Y cuando tengan Jerusalén, prepárense porque muy poco tiempo quedará para que veamos el tercer templo ahí construido. Más adelante, quizás de aquí a un año, no sabemos cuánto dure lo de Cisjordania. Miren que lo de la franja ya va para un año.
Entonces, de aquí a unos meses, un año, no sé, o 2 años, no sabemos qué medidas se tomen, estaremos hablando en un futuro video de cómo las tropas y el ejército de las fuerzas de defensa de Israel entraron en Jerusalén. Preparémonos porque esa imagen la vamos a ver, esa noticia la vamos a ver y por supuesto aquí la vamos a decir. Y también diremos cuando ocupen el monte del templo y comience la reconstrucción del tercer templo. Todo eso va a venir porque así está anunciado y como vemos, ellos vienen ejecutando al pie de la letra su plan. Así está la situación de Cisjordania. Aquí se ve más clara la separación, ¿no? La diferencia de los territorios. Esto verde es Cisjordania y lo que está en amarillo es Israel. Aquí ampliado se ve más claramente el mapa. Aquí está Cisjordania en verde. Aquí están las ciudades Jenin, Tubas, Tulkarem. Estas son las ciudades del conflicto actual. El norte de Cisjordania. Todo esto lo van a barrer. Toda esta zona. Todo esto lo necesitan. Miren que ya la franja no aparece en verde porque ya prácticamente es de ellos. Es decir, ya se apoderaron a la fuerza de eso. Esto antes aparecía en verde porque era un territorio designado al pueblo palestino, pero ya no es así. Entonces quizás dentro de unos meses veamos esto también en amarillo. Y esto aquí, este punto, esta zona que está en gris es Jerusalén, que también no dentro de mucho, interpreto yo, también lo podremos ver aquí en amarillo, que está representando en este caso al territorio de Israel. Esa es la realidad, queridos amigos, ese es el panorama y esta es la noticia de estas últimas horas, estos últimos 2 días que quise traer para reflexionarlo con ustedes porque saben que yo estoy muy atento de lo que sucede en Oriente y bueno, estas noticias que están ligadas con la profecía las traemos aquí para analizarlas y para que estemos atentos de todo esto que está pasando. No es más por el día de hoy, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.